Leonardo, muchísimas gracias por estar tomando esta comunicación con Noticiero 9. ¿Cómo estás? Hola, buenos días y un gusto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Leonardo, en las últimas horas se ha registrado una nueva huella, un nuevo registro de nuestro querido yaguareté allí en el parque. Sí, sí, así es. De hecho, bueno, hace unos días atrás también se había hecho público un dato de una huella fuera del parque, cerca de los límites. Pero bueno, lo interesante de este dato nuevo es que es adentro del parque, en un lugar muy particular, y bueno, y es un dato más sobre la especie y que nos sirve para ir conociendo un poco más sobre la dinámica de las poblaciones y demás. Que lo interesante en este caso es que es una huella diferente a Caramtá, que es el yaguareté que desde hace un tiempo estamos monitoreando con un collar satelital. Es decir, que en principio podemos confirmar que hay más de un individuo dando vueltas por el impenetrable y los alrededores. Leonardo, de estas dos huellas en estos últimos días, ¿son similares, tienen las mismas características o son diferentes la que se encontró dentro del parque como la que se encontró fuera del parque? Mira, en principio la huella que encontramos afuera con la que encontramos adentro son similares. Pero bueno, no podríamos determinar si se trata en este caso de dos individuos diferentes. Sí, por ejemplo, con Caramtá. Caramtá es un macho grande, es un individuo muy grande y en comparación con esta huella hay diferencias en tamaño. Por eso, en principio, lo que podemos confirmar es que son un individuo distinto a Caramtá, pero no sabemos si diferente al que encontramos fuera del parque. Pero bueno, con el tamaño de esta almohadilla lo que podemos suponer es que se trataría de o un macho juvenil o una hembra, lo cual también podría ser, es muy alentador de imaginar o suponer. Leonardo, a juzgar más o menos aproximadamente, obviamente, por el tamaño, ¿no?, de esta huella, ¿qué porte o qué tamaño tendría todo el animal completo? No, un poco eso que te decía, o sea, es difícil estimar cuestiones de peso o de edades y demás, pero sí, lo que se hace es, digamos, en principio, cuando se encuentra una huella en el campo, un poco por el ojo y la experiencia de la gente que trabaja en el campo, la puede reconocer y suponer que la huella se trata de un yaguareté. Pero nosotros necesitamos hacer una determinación científica de ese dato. Entonces, a partir de fotografías que se toman con alguna escala de referencia, esa huella nos permite tomar una serie de medidas en una suerte de programa que nos va diciendo la probabilidad de que se trate de una huella de yaguareté o de puma o de alguna otra especie, ¿no? Entonces hay una serie de patrones que se van repitiendo independientemente del tamaño de la pata, digamos, ¿no? Entonces, con esto sabemos a ciencia cierta si se trata de un yaguareté o de un puma. En este caso, la huella es de yaguareté, pero es una huella más bien pequeña. Por eso, lo que decíamos es que en general ese tamaño de huella se corresponde con o bien una hembra adulta o un macho juvenil, ¿no? Eso es lo interesante del dato. Leonardo, estamos repasando y compartiendo con todos los televidentes unas imágenes realmente hermosas que pudieron registrar justamente de un yaguareté, de allí del parque. Tengo entendido que era la primera vez que podían registrar estas imágenes de este ejemplar, ¿no?, allí en el parque. ¿Cuántas cámaras aproximadamente tienen allí distribuidas por toda la zona? Eso va variando según el momento. En algunos casos, o sea, siempre hay cámaras instaladas dentro del parque, ¿no? Pero cada tanto se hacen como grandes campañas como para tener una suerte de fotografía, de estado de situación del área, y hemos llegado a colocar alrededor de 100 cámaras, digamos, dentro del parque, en los alrededores del parque. Después, esos muestreos duran 3 meses, digamos, ¿no? Y cada cierta periodicidad se van replicando porque requiere de un esfuerzo grande de desplazamiento de gente, de recursos. Las cámaras, digamos, se agotan las pilas, hay que ir a cambiarlas y demás. Entonces, esa cantidad de cámaras no es algo que sea permanente, sino que es de manera esporádica. Y después, según la situación y lo que estamos haciendo. En este caso en particular, por ejemplo, a partir del rastro que encontramos, se está por instalar una serie de cámaras en ese lugar puntual, entre 20 a 30 cámaras que estarán un tiempo y después se levantan, ¿sí? Se va moviendo en función
de la necesidad y de lo que querramos observar. Leonardo, ustedes, me acuerdo que cuando pudieron establecer contacto justamente con este yaguareté al que le han puesto un aparato de rastreo y de monitoreo, ¿cuál ha comenzado a hacer el recorrido o cuáles son los lugares en donde generalmente se mueven? ¿Quedan dentro del parque, quedan en la zona, se van hacia otro sector de Argentina o incluso de otros países? Bueno, sí, lo interesante es, como para dar un contexto, Argentina tiene 3 núcleos poblacionales, podríamos decir, ¿no? Que uno de ellos es el de la selva misionera, que está en buen estado y que se ha ido recuperando con el pasar de los años. Y después están las poblaciones de las yungas, de las selvas del noroeste argentino, que es una población también saludable, y la población chaqueña. De las 3 poblaciones existentes, la más amenazada es la población chaqueña, que hace un tiempo los investigadores y los especialistas decían que más o menos quedaban unos 20 individuos en la región y que ese número hacía que la especie sea considerada ecológicamente extinta. Es decir, que por la cantidad de individuos no estaría cumpliendo un rol importante en la naturaleza, pero el hecho de que queden algunos individuos es algo alentador e interesante. En general, en principio, las poblaciones estas del noroeste, con las de Misiones o con las de Chaco, difícilmente tengan contacto entre sí. Pero bueno, lo interesante de Caramtá fue eso, que fue el primer registro fotográfico que se logró tomar de un yaguareté en estado silvestre en el Chaco, y bueno, y al cual tuvimos la posibilidad de capturarlo mediante una hembra que se trajo de cautiverio, que sirvió de atractivo para que Caramtá se aproxime. Se lo pudo capturar y colocar un collar satelital. Lo que nos muestra el collar es que el bicho se mueve por un gran territorio, mayormente dentro del parque, pero suele salir del polígono del área y andar por tierra chaqueña o formoseña de manera indistinta, ¿no? Lo cual nos muestra, bueno, que son animales que requieren de grandes territorios para sobrevivir. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, la cantidad de información que se ha ido generando es sumamente valiosa y nos permite de a poco ir pensando diferentes estrategias para proteger a la especie, en este caso en el Chaco, que tiene comportamientos diferentes a los de otras regiones, ¿no? Claro. Leonardo, bueno, obviamente es algo muy complicado y muy difícil de ver, pero ¿cómo es el comportamiento de estos animales en relación con los seres humanos? En general son animales muy tímidos, digamos, muy escurridizos. Difícilmente uno los pueda llegar a ver en el campo, incluso en lugares donde hay mayor densidad de yaguaretés, digamos, en las selvas de Misiones o en el noroeste no es tan sencillo encontrarlos a estos animales, ¿no? Son animales muy atentos, entonces el encuentro es muy raro. En el Chaco más aún, o sea, más teniendo en cuenta que son muy poquitos individuos. Pero, sin embargo, la gente del campo, que es conocedora de los rastros y demás, suele en algunas oportunidades encontrarse con las huellas de estos animales y bueno, precisamente es esa información la cual a nosotros nos sirve, tanto a parques nacionales como a la Secretaría, o sea, a la Dirección de Fauna de la provincia y demás, y nos permite ir determinando los lugares en donde está el yaguareté. En general, la relación con el hombre no suele ser conflictiva. Hay muy pocos registros a nivel Sudamérica de ataques, por ejemplo, a personas, eso es algo rarísimo. Y bueno, en algunos casos puede haber alguna cuestión vinculada a predaciones sobre animales vacunos o domésticos, pero que tampoco es tan habitual. Acá en el Chaco eso, no, por lo menos por el momento, no hay mayores datos. Sobre eso sí, vinculado a otras especies como puede ser el puma, ¿no? Pero en general podríamos decir que la convivencia es armoniosa. Claro. Hay algo de miedo, obviamente, cuando aparece algún rastro nuevo, desde el desconocimiento, alguna persona puede llegar a sentir miedo o preocupación, pero en general son animales que le huyen a la presencia del hombre.
Leonardo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 y bueno, esperemos que por el bien de la fauna y de esta especie sigan apareciendo huellas y bueno, ojalá que obviamente se puedan replicar más avistajes de estos hermosos animales y estos bichos tan hermosos que tenemos allí. No, bueno, gracias a ustedes y por ahí como reflexión final simplemente destacar que el yaguareté, que es monumento natural de la provincia del Chaco y monumento natural de la Argentina, la posibilidad de proteger la especie no es simplemente con la existencia de un parque nacional, digamos, ¿no? Se necesita el esfuerzo de montones de actores que todos juntos vamos tirando para el mismo lado, de la colaboración de los vecinos y demás. Y bueno, y ahí destacar siempre el esfuerzo y el acompañamiento de la provincia, particularmente desde la Secretaría de Ambiente y Biodiversidad, con quien se coordinan muchas de estas actividades. Así que eso, digamos, conocer y saber que la situación en la cual se encuentra la especie es un buen camino para protegerla. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Leonardo, te mandamos un fuerte abrazo, muy amable.